¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para mostrarles la caja de tubos Baco denominada 152 que tengo hace bastante tiempo. Sé que lo pidieron porque vieron un videito que subí en un short. Bueno, continuamos con la maratón de Siciliano en su taller y de paso les muestro un poquito más detalladamente los tubos. Es una caja que viene compuesta por un elenco de tubos estriados hasta 30 milímetros, de 10 a 30, con llaves combinadas, una llave manija de antigua generación, también denominada como Berbiquí. Quédense con esa imagen, la imagen del vikingo. Bueno, la antigua llave crique Baco, la denominada 715 con inversor de giro. Escuchen cómo suena eso. No ha sido prácticamente utilizada. La guardamos ahí. Mango de fuerza, cortito, denominación 703, de acero especial sueco. Y bueno, el elenco de llaves de 22 milímetros, de muy vieja data, hasta 8 milímetros, que van todas guardaditas acá. Por ahí falte alguna, dado que bueno, son llaves que están en uso en este momento en el taller. Esta es la 9. Pero créanme que era un juego, este no corresponde. Créanme que era un juego que venía muy completo. Tenemos la cruceta de Baco. No trae alargues, es un juego que no trae prolongadores. La verdad, para lo que es la mecánica, bastante bueno, bastante completo. No hay prácticamente tareas que no se logren desarrollar con simplemente anexarle un par de alargues. Lo que pasa es que por ahí se traba un poco la caja y no cierra, pero es una excelente pieza. Llave de 12 de vieja generación. La manija Berbiquí. A ver si podemos pasarles el código. Sé que les gusta a todos. 743 es el código del Berbiquí. Así que bueno, gente, video cortito, video de muestra, video descriptivo de cuando las cosas se hacían para que duren. $27. $25. Todas las medidas, en su mayoría, de 10 a 30. Saltando algunas que bueno, por ahí en la época de esta caja no eran de uso frecuente. Así que bueno, por ahí no se utilizaban. Vamos a ordenarlo un cachito. Este sería el elenco completo de llaves y tubos. Y los dejo con el logo del vikingo, que es verdaderamente antológico. Cuando soñábamos con tener alguna de estas cosas, veíamos en la ferretería ese logo. Juego bastante completo, con más de 25 años. Sí, más de 25 años. ¿Qué estás diciendo, Tano? 35 años. Con muy poco uso.
y muy original. Les mando un saludo. Vamos a seguir con más videitos en esta maratón de Siciliano en su taller.